Sí, presta atención porque Dios te quiere enseñar algo en esta tarde, como me lo enseñó a mí, y me sentí muy identificado con esta persona, con Ruth, ¿sí? El título de la lección se llama Una extranjera bienvenida. Cerramos nuestros ojos y oramos y le decimos a Dios que prepare nuestro corazón para aprender en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento para escuchar de tu palabra, para leer los versículos, Señor, la cual tú has preparado ya para poder meditar, poder atesorar nuestro corazón y poder ponerlo en práctica. Señor, que depositemos toda nuestra confianza en ti y que podamos salir de esta tarde, Señor, una vez más, aprendiendo una vez más tu palabra. Y gracias, Señor, por traernos hasta aquí. En el nombre del Señor Jesús, amén. Una extranjera bienvenida, ¿sí? Como habíamos dicho, se trata de Ruth, ¿sí? Esta historia comienza, entre comillas, ¿por qué? Porque va a tener un contexto, pero esta historia comienza donde Ruth y su suegra Noemí vienen de regreso del pueblo de Moab, una ciudad muy montañosa, podríamos decirle, y tenían que regresar a Israel, ¿sí? A la ciudad de Belén. Y ahí podemos ver, ¿sí? Podemos ver del lado de mi derecha, no, de mi izquierda, podemos ver ahí a Moab, se ve chiquitito, y Ruth y Noemí emprendiendo el viaje de regreso hacia la ciudad de Belén, ¿sí? Noemí vivió toda su vida allí en Moab, Ruth vivió toda su vida allí en Moab, pero Noemí no. Noemí era de Israel y ella estaba emprendiendo su regreso hacia Israel, ¿sí? Podemos ver que el camino no es como nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Ruta, tenemos aviones, tenemos colectivos, no. Allí, un lugar montañoso, Ruth y Noemí tenían que emprender el viaje de regreso hacia Israel. ¿Y quién era Ruth y quién era Noemí? ¿Sí? Noemí era suegra de Ruth y Ruth la nuera de Noemí. Presten atención a esto, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿por qué ellos estaban haciendo este viaje largo y peligroso? ¿Sí? Recuerden que en ese tiempo, a lo sumo debe ser que había un burro, o un caballo, o una carreta para cargar las cosas y emprender el viaje, y a pie, con sandalia o descalzo, como, no sé, como se lo puedan imaginar ustedes, un viaje largo de regreso a la ciudad de Belén, al estado de Israel. Ahora, ¿por qué estaban haciendo este largo viaje? Buscamos allí Ruth capítulo 1, versículo 1. Busquen en su Biblia Ruth capítulo 1, versículo 1. Yo lo voy a proyectar acá igual, pero cada uno busca en su Biblia Ruth capítulo 1, versículo 1. La pregunta es, ¿por qué estaban haciendo este largo viaje y peligroso? Sí, 1, el 1 grande y el 1 chiquito. Es lo mismo, claro, por eso lo dije. Como un chiste, pero no entendieron. Ruth capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así, mientras algunos van leyendo ahí a la par conmigo. Sí, del 1 en adelante, después yo paro. Dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Afreteos de Judá llegaron pues, afreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Podemos retroceder un tiempo, un poco más adelante, cuando Noemí era joven, y ella tenía un esposo llamado Elimelec. Y Dios la había bendecido tanto, pero tanto que le había dado sus 2 hijos, ¿sí? Malón y Kelión. Pero dice la palabra de Dios que en ese tiempo había venido hambre a la ciudad de Belén, hambre a la ciudad de Israel, ¿sí? Quizás no llovía, quizás no había para la cosecha, quizás no había trigo para hacer pan,
muchas cosas, ¿sí? Lo que significa la hambruna, y ellos tomaron la decisión, como dice allí en el versículo 2, casi al final, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Noemí, cuando era joven y tenía su esposo y sus 2 hijos, partieron a la ciudad de Moab, a esa ciudad montañosa, porque el lugar donde estaban pasando hambre. Y eso me llevó a pensar, ¿no? Acá tenemos a Elimelec y su esposa Noemí y Malón y Kelión. Y eso me llevó a pensar hoy en día, ¿alguien tuvo que salir de su lugar, de donde vivía toda su vida, y tuvo que mudarse a otro lugar? A ver, ¿quién puede ser? Yo, por ejemplo, yo tuve que salir de la ciudad de Salta, porque yo soy de allá del norte, de la ciudad de Salta, y venirme a vivir acá, ¿sí? Con propósitos distintos, pero tuve que hacer y tomar esa decisión de venirme, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, también de Santa Fe, que no, de Santa Fe tuvo que venirse para acá. Y yo me acuerdo también, Héctor, puede ser que vivías ¿en dónde antes? En Misiones, y hace poco te mudaste para acá también. ¿Ah? Hace un año, bien. ¿Alguien más tuvo que mudarse por estudiar también? Allí, Elías, varios, ¿viste? Varios como que tuvieron que mudarse. Y hay una realidad en este mundo, ¿sí? Allí podemos ver la bandera a ver, ¿cómo? La bandera de Venezuela, ¿sí? Muchas veces, por las decisiones políticas, los líderes políticos que no llevan adelante bien a su nación, muchos jóvenes toman decisiones de salir de su país. Y Venezuela es uno de esos, ¿no? Empezó a salir de su país porque algo pasaba allí y fueron para buscar un mejor futuro, una mejor vida en otro lugar. Y allí podemos ver, hasta el día de hoy se está escuchando una guerra. ¿Alguien sabe de qué se trata o de quiénes son esa guerra? ¿Cómo? Rusia y Ucrania, ¿sí? Y la gente, niños, jóvenes, mayores, salen de su país, en este caso de Ucrania, para buscar un mejor futuro. Sea cual sea la situación, tuvieron que salir de su país. Y Argentina no se hace de quedar atrás, ¿no? Porque podemos ver acá en los diarios, ¿sí? El 70% de los jóvenes cree que el país empeorará en 10 años y prefiere irse a vivir afuera. Otro diario, volver a empezar. Al menos 100 argentinos por día se van del país. ¿Por qué motivo? Se puede ser por la inflación, porque no consiguen trabajo, por muchísimos motivos. Jóvenes toman la decisión de irse del país. Y Dios le había bendecido tanto a Noemí, que tenía un esposo y sus 2 hijos, y fueron a vivir allí a Moab, ¿sí? No le fue tan bien a Noemí. Versículo 3, tengan ahí en su Biblia, capítulo 1, versículo 3. Una vez que estaba viviendo allí en Moab, dice la palabra de Dios: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá ella con sus 2 hijos. ¡Wow! ¿Qué desgracia o triste pudo ser para Noemí que su marido haya muerto, Elimelec haya muerto? Ella en una ciudad llamada Moab, extranjera, ¿sí? En una ciudad donde la costumbre era distinta, su habla quizás era distinto, su poder adquisitivo era distinto. ¿Cómo se habrá sentido Noemí en ese momento? Y no quedó allí, ¿no? Versículo 4 y 5. Busque ahí atento en su Biblia, versículo 4 y 5, y dice así: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Después de un tiempo, después de quedar Noemí viuda por haber muerto su marido Elimelec, sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres. Una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Pero también al tiempo estos 2 hombres, Malón y Kelión, los hijos de Noemí, murieron. ¿Qué habrá pasado por el corazón y por la cabeza de Noemí, dejando allí, quedando sola, solamente con sus 2 nueras? Y estas 2 nueras llamadas Orfa y Noemí también
quedaron allí viudas. Y podemos ver allí, y hoy podemos ver allí en la palabra de Dios, que estas dos mujeres quedaron totalmente solas. Ahora, hay personas que abandonan su país por distintos motivos. Hay personas que tienen que tomar decisiones drásticas para su vida. Y en este caso Noemí decide emprender el viaje, como habíamos empezado la lección, de regreso a su ciudad, hacia Israel, hacia Belén. Y mientras ella estaba en la tierra de Moab, dice la palabra de Dios que había escuchado que Dios había bendecido su tierra. Dios había bendecido la ciudad de Belén con comida, con pan. Y dijo que ella iba a emprender el viaje y le había dicho a sus dos nueras que si ella quiere le puede acompañar. Las dos nueras prepararon las cosas y emprendieron el viaje. Y dice que mientras iban de camino regreso hacia la ciudad de Moab, se pusieron a hablar seriamente Noemí y sus dos nueras. Y Orfa tomó la decisión de dejar a Noemí, de dejarla en el camino y volver hacia Moab, hacia los dioses falsos, hacia las costumbres viejas, a malas costumbres, a la ciudad de Moab. Pero ¿qué habrá hecho Ruth, esta mujer que estaba acompañando a Noemí de regreso a la ciudad de Belén? Versículo 15, ahí nomás del mismo capítulo, vemos qué habrá contestado Ruth. Versículo 15 del capítulo 1, y dice así, 16, bien, perfecto, versículo 16, bien ahí. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fuere, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Sí? Esa fue la respuesta de Ruth cuando Noemí le había pedido que vuelva a su casa a rehacer su vida. ¿Sí? Porque Noemí ya no le podía ofrecer nada a su nuera. ¿Sí? El hijo que le había ofrecido ya había muerto, no tenía nada para darle. Entonces Ruth toma la decisión más importante de su vida. Ahí remarqué con rojo que dice así: y tu Dios, mi Dios. La decisión más importante que tomó Ruth para su vida fue seguir a Dios. Acompañó a Noemí, pero en especial al Dios de Noemí. En especial al Dios de la Biblia, que todos los sábados hablamos del único Dios y verdadero, ¿sí? El Dios que tenía Noemí, el Dios que decidió seguir ahora a Ruth, y el Dios que hablamos todos los días nosotros. Es el mismo Dios, es el único y verdadero. Y Ruth tomó la mejor decisión de su vida, de seguir y confiar en el único Dios y verdadero. Ahora, ¿qué habrá pasado durante ese trayecto donde tenían que volver hacia Belén? Habíamos dicho que Moab era una zona montañosa, pues habíamos visto en el mapa que había un lago gigante, tenían que bordearla y tenían que ir hacia Belén. Seguramente iban con sandalias, descalzos, habrán tenido dinero, habrán tenido dónde dormir, durmieron bajo un árbol, durmieron en un hotel, en un mesón. Muchas cosas se podría haber pasado en ese lugar, contra los animales, contra los ladrones en el camino, pero ellos decidieron emprender el viaje de regreso hacia Belén, hacia la ciudad de Israel. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Noemí y en especial por la cabeza de Ruth? ¿Sí? Toda su vida vivió Ruth en la ciudad de Moab y ahora estaba yendo a una ciudad extranjera, con costumbre distinta, con cultura distinta. ¿No te habrá pasado lo mismo? Acá podemos ver a una imagen, una niña, quizás triste, quizás sola, quizás no aceptada. ¿No te ha pasado lo mismo a ti cuando tuviste que mudarte? A ver, te hago una pregunta, Héctor. ¿Qué es lo que más te costó cuando llegaste aquí? ¿Ve? La dificultad que tenía Héctor era empezar de cero y no tenía amigos. Quizás se sentía solo. ¿Había alguien ¿qué es lo que más le costó? A ver, lo grande que se mudaron. Espera.
Alguien que tenga, a mí en especial lo que más me costó, y por ahí me sentí un poco, y podríamos decir humillado, porque viste que los norteños hablamos distinto. A nosotros nos dicen lo mal hablado, ¿viste? Porque tenemos una tonada distinta y por ahí hablamos feo. Los norteños, digamos, los salteños, los tucumanos y los jujeños, así, ese trío, somos como la misma samba. Entonces, por ahí en mis compañeros de trabajo y en la misma iglesia, ¿no? Por ahí hacemos bromas y no sabe que esa broma quizás para el que está empezando es difícil y son situaciones difíciles para la persona poder tratar de progresar cuando tenemos quizás personas que no son de edificación. Y así se encontraba Ruth, yendo a la ciudad extranjera, yendo a una ciudad de cultura distinta, quizás sin dinero, quizás sin nada en mano, pero Dios amaba a Ruth, porque Dios había tomado la decisión más importante de su vida, de seguir al único y Dios verdadero. ¿Qué habrá pasado a Ruth cuando llegaron a la ciudad de Belén? ¿Qué habrá pasado? Ruth llega a la ciudad de Belén y dice que cuando ellos llegaron era tiempo de cosecha, porque Dios había bendecido a la ciudad con lluvia, con alimento, con muchas cosas, y dice que mientras la gente pobre se podía acercar a los lugares de cosecha y podía agarrar las sobras de los jornaleros cuando iban a sacar el trigo, ¿sí? Y dice que Ruth fue hacia ese lugar a tratar de juntar algunas sobras para llevar a su casa junto a Noemí y poder alimentarse, ¿sí? Y allí conoce una persona muy, pero muy, muy importante, ¿sí? Y se llama Boaz. Y a través de este videíto vamos a ver cómo se conocieron Ruth y Boaz. Habíamos dicho que cuando Ruth venía junto a Noemí por el camino ese de Moab, montañoso, quizás con dificultades, quizás con su cabeza llena de preguntas de cómo iba a ser recibida en Belén, una ciudad extraña para ella, quizás no entendía nada, pero la decisión más importante que había tomado Ruth era seguir al Dios de Noemí, al Dios de la Biblia que hoy hablamos hoy en día. Y Dios la amaba tanto a Ruth como a Noemí, lo amaba tanto que tenía ya preparado un plan para la salvación de Ruth, ¿sí? Para la salvación de Noemí y para la salvación de todas las pertenencias que ellos tenían, el pariente más cercano, y se llamaba Boaz, ¿sí? Se llamaba Boaz, y este Boaz se hizo cargo de la viuda de Ruth y se hizo cargo también de Noemí. Dios te ama tanto que también mandó un Salvador, ¿sí? Y ese Salvador lo conocemos, ¿sí? Y se llama Jesús. Jesús vino al mundo a morir por ti en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado, para llenar ese vacío que tienes en tu corazón. La mayor dificultad de tu vida no es sentirte solo, no es hacer amigo porque has llegado a un lugar nuevo, no es porque se burlen de que hablas mal, no es porque no tengas dinero o que no sepas o tengas alguna dificultad física, no. La mayor necesidad de tu vida es obtener el perdón de tus pecados. ¿Y cómo podemos obtener el perdón de nuestro pecado? Hablando con Dios, ¿sí? Orando, simplemente diciéndolo: Dios, perdona mi pecado. Quiero que Jesús entre a reinar en mi corazón. Y allí podemos ver esta imagen y podemos decir que la cruz está vacía, ¿sí? El Señor vino y murió en la cruz, pero la cruz está vacía. Jesús está ahora a la diestra del Padre porque en algún momento va a volver a buscarnos. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Con un corazón vacío, sin el perdón de tu pecado? La tumba está vacía. Recuerden que una vez que Él murió, fue enterrado allí en la tumba, pero al tercer día resucitó. La cruz está vacía, la tumba está vacía, para que tu corazón no esté vacío, para que tu corazón sea lleno del amor de Dios. ¿Y cómo podemos obtener el amor y el perdón de Dios? Orando con Él, pidiéndole perdón por nuestro pecado. La historia esta termina, ¿no? Una historia muy bonita entre Ruth y Boaz. Llegan a formar una familia, ¿sí?
Y a través de entre Ruth y vos tienen un hijo que se llama Obed. Y ese Obed, a su vez, viene Isaí. Y después de Isaí viene David. Y después de David vienen un montón de nombres y miles de años hasta llegar José y María. ¿Y quién nace de José y María? Jesús. Qué honor, qué privilegio tuvo Ruth. Qué plan que tenía Dios para Ruth. Y ella quizás no lo entendía, estaba yendo a una ciudad extranjera. Quizás no lo entendía y quizás ahora tampoco lo entienda, pero Dios tiene un plan para tu vida, así como lo tuvo para Ruth, ¿sí? Del José y María nació nuestro Salvador y Ruth estaba allí, en ese plan, ¿sí? Siendo la tatara multiplicado por 1000, abuela de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer en esta tarde? Puedes pedirle perdón a Dios por tu pecado, puedes orar o puedes irte en silencio sin decir nada, pero Dios en esta tarde quiere ofrecerte perdón, ¿sí? Quiere ofrecerte un Salvador y es el Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Está en vos, en orar allí en silencio, ¿sí? Texto para el sábado que viene, Jeremías 29:11, busquen allí, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos, yo sé los propósitos, yo sé los planes que tengo para tu vida, ¿sí? Pensamiento de paz, planes de paz, propósito de paz y no de mal. Sí, para todos aquellos que somos hijos de Él, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Pero para el que no es hijo, para el que no ha pedido perdón por su pecado, tiene un destino que es la condenación eterna, que es el infierno, porque sí existe, así como existe el cielo, existe el infierno. Y en ese lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, ¿sí? Donde vamos a vivir eternamente sufriendo si es que no tienes a Cristo en tu corazón. Que en esta tarde, esta lección o este pensamiento sobre la historia de Ruth con su suegra Noemí y también con vos, sabiendo el honor y el privilegio que tuvo Ruth, te pueda ser de bendición. Vamos a orar, después seguimos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque a través de la historia de Ruth, tantas veces leída, pero también podemos aprender cada día un poquito más, estudiando un poquito más a través de su historia, a través de tu palabra, Señor. Te damos la gracia, ayúdanos, Señor, que podamos tomar decisiones importantes en nuestra vida y también, Señor, podamos saber que tú nos amas tanto, que tienes propósitos buenos, tienes planes para nuestra vida y que nosotros podamos ser partícipes de ese plan como lo fue Ruth. Señor, ayúdanos en lo que queda del día y bendice a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús, amén.